El Puente Ara, Estado de México. Don Javier recuerda que no conocía la leyenda del Puente Ara hasta que la vivió en carne propia. Recuerda que iba transitando por el camino con su mula llevando una carga de pastura para sus animales y pensaba que ya se le había hecho muy tarde, por lo que a esta hora ya deberían estar muy hambrientos. Ya estaba un poco anciano y no podía andar como antes, y tal vez si alguien lo hubiera advertido del peligro que corría al cruzar por ahí a esa hora, no lo hubiera hecho, y habría preferido quedarse a dormir en el campo. Justo cuando se iba acercando al Puente Ara, notó que su mula comenzó a inquietarse. Ya estaba cansado y no iba a soportar este tipo de arrebatos por parte del animal, por lo que se molestó y la jaló para castigarla. Pero entre más avanzaba, la mula se ponía cada vez más inquieta, al grado en que se le zafó la correa 2 veces. Cuando don Javier se agachó para recogerla por segunda vez y luego se incorporó, vio claramente cómo una mujer se le acercaba. Aquella dama estaba vestida toda de negro y no se le veía la cara, a lo que él no prestó mucha atención. «¿Qué se le ofrece?», dijo don Javier cuando tuvo cerca a la mujer. «Quiero que me acompañe hasta el Puente Ara», dijo la aparente señora. «Lo haría con gusto, pero, ¿sabe? Intento bordear el puente por la colina, pues mi mula no creo que quiera atravesarlo. Está muy inquieta», respondió el viejo. «Pero de hacerlo se va a tardar más, y por lo que se ve usted está agotado», insistió la señora. Don Javier no tuvo más remedio que aceptar. Total, si la mula no deseaba pasar por el puente, lo de menos era regresarse y ladearlo por la colina, pensaba. Después de todo, no iba a dejar que la señora se fuera sola, la cual vestía ropas finas y parecía de buena familia, por lo que se pensó no estaría acostumbrada a viajar por esos lugares. El anciano recuerda que nunca le vio la cara, aunque tampoco hizo el intento de hacerlo. Lo que a él le interesaba era llegar a su casa para alimentar a sus animales. Por su cabeza pasaban cosas como: ¿para qué acompañé a la señora? Y si mi mula no quiere pasar el puente, me tendré que regresar. Y demás cosas que se le pueden ocurrir a un anciano necio. Don Javier recuerda que en cuanto llegó al Puente Ara, salió de entre un árbol un señor vestido de negro. De inmediato pensó que aquella mujer lo había llevado hasta ahí a propósito. «¿Pero qué me puede robar si no traigo dinero?», pensó el anciano algo asustado. Pero cuando se dio cuenta, la mujer ya había desaparecido. Nunca se fijó para dónde se fue, por lo que solo quedaba aquel hombre, al que tampoco le podía ver el rostro. Recuerda que aquella persona sacó un látigo y comenzó a golpearlo. La mula, que ya estaba muy inquieta desde que la señora iba a su lado, empezó a levantarse tirando toda la pastura que el viejo llevaba. Aquel hombre parecía no tener piedad, y por más que gritaba a don Javier que no traía dinero, más le pegaban. Don Javier recuerda que como pudo llegó hasta el puente y pronto corrió, olvidándose de la mula. En cuanto lo cruzó, pudo notar que el hombre había desaparecido, momento que aprovechó para irse corriendo a su casa. Al día siguiente asegura que uno de sus amigos lo fue a buscar a su casa, quien le relató lo que le había ocurrido en el puente, pero su amigo, lejos de burlarse, le dijo que debió haberle advertido. «¿Advertido qué?», preguntó. «Que en el Puente Ara espantan», afirmó su amigo. Su amigo lo llevó hasta el lugar de los hechos con la confianza de que aquellos seres no se aparecen por las mañanas. Ahí le mostró un viejo cementerio que pertenecía a la hacienda Ara. En torno a esta hacienda existe una leyenda, en la que se cuenta que aquellos seres salen de aquel cementerio a cobrar venganza, porque a ellos los asesinaron en tiempos de la Revolución. El amigo no le había referido la historia porque pensó que otro ya se la había dicho. Resulta que nadie de por ahí cruza el Puente Ara después de las 5 de la tarde.
porque ese hombre vestido de negro siempre se aparece y hace lo mismo. En cuanto a la mujer, él fue la primera persona en verla, sin que por esto se crea que haya sido el único, puesto que según cuentan los habitantes del lugar, aquel hombre ya ha causado la muerte de varias personas. 2 años antes de que don Javier cruzara por ahí, un joven cayó cuando su caballo asustado galopó sin freno por el puente. El hombre falleció al instante debido a que el puente estaba lleno de piedras de río. Poco después del cruce de don Javier, 2 jóvenes escépticos se aventuraron a cruzar por el puente. Solo que en esa ocasión el caballo arrastró a uno por todo el puente, dejándolo sin vida en las puertas del cementerio. Por tal motivo, ahora el cementerio recibe el sobrenombre de Maldito. A partir de entonces, nadie se atreve a cruzar el puente Ara. Y a decir verdad, yo soy muy incrédulo. Por eso fui hasta el lugar, por supuesto, no de noche, por aquello de que la leyenda resultara cierta. Afortunadamente no vi nada anormal, pero lo cierto es que tanto el puente como el cementerio, que se encuentran justamente a un costado de la hacienda Ara, dan un escalofrío terrible. El puente Ara justamente se encuentra situado arriba de unas piedras de río, y aunque no es muy profundo, por lo menos una caída desde ahí sí deja herido a cualquiera, y más si es lanzado desde un caballo. Pero eso no es todo. Para acabar con mi relato les diré que el puente es muy largo, tiene una longitud equivalente a 500 pasos, y si resulta que la leyenda es cierta, la verdad es que no me gustaría volver a ese lugar. Leyenda del Puente del Fraile de la época colonial. Allá por el año de 1649, en que ocurre esta verídica historia, que los años transformaron en macabra leyenda, el sitio en que tuvieron lugar estos hechos consignados en las antiguas crónicas, eran simplemente unos llanos en los que se levantaban unas cuantas casuchas, formando parte de la antigua parcialidad de Santiago Tlatelolco. Sin embargo, cruzando apenas la acequia llamada de Texontlali, cuyas aguas zarcas iban a desembocar a la laguna junto al mercado de la Lagunilla, había unas casas de muy buena factura, en una de las cuales, y cruzando el puente que sobre la dicha acequia existía, fabricado de mampostería, con un arco de medio punto y alta balaustrada, había unas casas de muy buena factura en una de las cuales, y cruzando el puente que sobre la dicha acequia existía, fabricado de mampostería con un arco de medio punto y alta balaustrada, vivía un religioso llamado don Juan de Nava, que oficiaba en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía una sobrina a su cuidado, muy linda, muy de buen ver, y en edad en que se sueña con un marido, ella llamada doña Margarita Jáuregui. El tercer personaje de esta increíble, pero verídica historia que aparece a fojas 231 de las memorias de Fray Marcos López y Rueda, que fuera obispo de Yucatán y virrey provisional de la Nueva España, lo fue un caballero y portugués de muy buena presencia y malas maneras, llamado don Duarte de Sarraza. Por decirse de familia ilustre, el galán portugués asistía a los saraos y fiestas virreinales, y como doña Margarita Jáuregui, por haber sido hija de afortunado caballero, también tenía acceso a los salones palaciegos. Cierta vez se conocieron en una de estas fiestas. Conocer a tan hermosa dama y comenzar a enamorarla fue todo uno para el enamoradizo portugués, que indagó y fue hasta la casa del fraile situada al cruzar el puente de la acequia antes mencionada. Sus requiebros, su presencia frecuente, sus regalos y sus cartas encendidas pronto inflamaron el pecho de doña Margarita Jáuregui, que estaba en el mero punto de edad para el casorio, por lo que pronto accedió a los requerimientos amorosos del portugués. Pero don Fray Juan de Nava también indagó muchas cosas de don Duarte de Sarraza, y supo que allá en su tierra, además de haber dejado muchas deudas, también abandonó a 2 mujeres con sus respectivos vástagos, que aquí en la capital de la Nueva España llevaba una vida disipada y silenciosa, y que vivía en la casa Gaya,
y se exhibía con las descocadas barraganas. Además tenía varias queridas en encontrados rumbos de la ciudad y andaba en amoríos con 10 doncellas. Por todos estos motivos, el cura Juan de Nava prohibió terminantemente a su sobrina que aceptara los amores del porfiado portugués. Pero ni doña Margarita ni don Duarte hicieron caso de las advertencias del clérigo y continuaron con sus amoríos a espaldas del sacerdote. 2 veces el cura Juan de Nava habló con el llamado Duarte de Sarraza, ya en tono violento, prohibiéndole que se acercara tan solo a su casa o al puente de la acequia de Texontlali, pero en contestación recibió una blasfemia, burlas y altanería de parte del portugués. Y tanto se opuso el sacerdote a estos amores, y tantas veces reprendió a la sobrina y a Sarraza, que éste decidió quitar de en medio al clérigo, porque según dijo, nadie podía oponerse a sus deseos. Siguiendo al pie de la letra añejas y desleídas crónicas, sabemos que el perverso portugués decidió asesinar al clérigo precisamente el 3 de abril de ese año de 1649, y al efecto se fue a decirle a doña Margarita Jáuregui que ya que su tío tutor no los dejaría casarse, deberían huir para desposarse en la Puebla de Los Ángeles. La bella mujer convino en seguir al galán burlando la voluntad del cura. El día señalado estaban conversando por la ventana de la casa a eso de la caída de la tarde, cuando Duarte de Sarraza vio acercarse al cura sobre el puente, sobre la acequia de Texostlali, y sin decirle nada a Margarita, se alejó del balcón y corrió hacia el puente. No se sabe lo que dijeron, mejor dicho, discutieron clérigo y portugués, pero de pronto Duarte de Sarraza sacó un puñal en cuyo pomo aparecía grabado el escudo de su casa portuguesa, y clavó de un golpe furioso en el cráneo del cura. El cura cayó herido de muerte, y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas de la acequia, por encima de la balaustrada del puente. Como era de muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita, su sobrina, Duarte de Sarraza decidió ocultarse primero y después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de 1 año. Pasado este tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió ir a ver a Margarita Jáuregui para pedirle que huyera con él, ya que estaba difunto, ya que su tío había fallecido. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo atravesarlo. De hecho, jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente, algunas personas que habían pasado por ahí desde muy temprano lo descubrieron fallecido, horriblemente desfigurado el rostro por una mueca de espanto. Como espanto sufrieron los descubridores, ya que don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de limo, de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel esqueleto, en el cual se identificó en el acto al clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras brillaba a los primeros rayos del sol de la luna la hoja de un puñal que estaba incrustado en el cráneo y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa de Sarraza. No había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa en la que permaneció todo el tiempo que el portugués estuvo ausente, y al volver a la ciudad emergió para vengarse. Esto dicen las crónicas, esto contó años más tarde la leyenda, y por eso, al puente sin nombre y a la calle que se formó andando el tiempo, se le conoció por muchos años como la calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por la 7ª y 8ª de Allende, dando como referencia el antiguo Callejón del Carrizo.
El puente del fraile. Doña Esperanza llevaba ya varios días tejiendo en su bastidor, hasta que su esposo, don Filberto, distrajo su atención, diciéndole que necesitaba que lo acompañara a ver a un amigo que se encontraba moribundo y que era preciso ir por un sacerdote para aplicarle los santos óleos al susodicho. Inocentemente, doña Esperanza le preguntó que quién era el amigo. Ella con toda razón estaba preocupada, pues conocía a todos los amigos de su esposo, a lo que él no respondió. Partieron en carruaje marido y mujer rumbo al convento de Santa Catalina, para ir por un sacerdote, y así confesar y dar los santos óleos al desconocido amigo. Llegaron al convento. El sacerdote se preparó y, presuroso, salió a cumplir su misión extramundana, así que subieron ambos de nuevo al carro en el que esperaba doña Esperanza y partieron hacia el lugar donde se encontraba el amigo en cuestión. Se dirigieron al callejón conocido en aquel entonces como el Carrizo, y que corresponde a lo que actualmente es la calle de Bolívar. Deteniendo su marcha el vehículo en su estrecho callejón, el lacayo abrió las puertas del carro, y al bajar el matrimonio con el sacerdote, don Filiberto le dio la orden al lacayo de regresar a casa, y que ellos continuarían a pie hasta la casa del amigo enfermo. El sacerdote caminaba por la calle empedrada, junto a doña Esperanza, y atrás de ellos don Filiberto, quien iba muy callado. Algo le perturbaba y le había robado el sueño. Al ser doña Esperanza una mujer muy guapa y educada, sacaba de quicio a su esposo, ya que éste estaba celoso y creía que su mujer lo engañaba. Dentro de esta obsesión enfermiza, urdió el plan perfecto para primero sacar a su esposa de su casa y conseguir un sacerdote para que la confesara delante de él, y así sabría por seguro si su esposa lo engañaba. Además sabría el nombre del desdichado para matarlo también. Quiero saber con quién me engañas, para matarte a ti y a él también, gritaba enfurecido don Filiberto, al mismo tiempo que arrojaba a la pobre mujer a los pies del sacerdote, sacando su cuchillo y amenazando al padre. Lo obligó a confesar a su esposa delante de él. La pobre mujer no creía lo que pasaba, pues era un alma buena, incapaz de acción de esa naturaleza, y por tratar de complacer al esposo, accedió a decirle sus pecados al ministro de Dios, y terminando de confesarse, se acercó al esposo, al religioso con cuchillo en mano, y le dijo con voz firme: ¿Con quién me engaña esta mujer? Dígamelo, o los mato a los dos aquí mismo. Serenándose el sacerdote, quien desde luego quería salvar su vida y la de doña Esperanza, respondió a don Filiberto: Lo que su esposa me ha dicho es secreto de confesión, y no puedo revelarlo, puesto lo que he escuchado en confesión, solo en confesión puedo decirlo, y dadas las circunstancias de apremio, accedo a confesarme con usted. El sacerdote se puso de rodillas y sentó al hombre en el barandal del puente del fraile, sobre el que se encontraban, y aprovechando que don Filiberto había accedido, en un descuido le levantó los pies con agilidad para lanzarlo aguas abajo. Pero instantáneamente, don Filiberto, en un acto reflejo, clavó su daga en la cabeza del religioso, que de inmediato empezó a manar abundante sangre, y privándolo de la vida en el acto, cayendo el cuerpo de la víctima sobre el pecho del asesino, y en el impulso cayó el cuerpo de don Filiberto por el parapeto del puente, quedando sepultado en el fango de las sucias aguas del río que abajo corrían. Doña Esperanza corrió, muda de horror ante la escena que había vivido. Por estos desgraciados sucesos, este sitio fue conocido durante mucho tiempo como el Puente del Fraile. Las leyendas del Puente de Aíla en Hidalgo. En el Puente de Aíla espantan. A nadie que haya pasado por ahí le cabe la menor duda. Unas noches se escuchan alaridos de dolor.
sobre todo cuando la luna está llena. ¡Ay! Gemido que no tiene locutor. ¿De dónde proviene el alarido? La gente atribuye el llanto al ánima de una joven que se aparece vestida de blanco. Su atuendo es casi transparente, como si llevara puesto un camisón. Los hombres que pasan por ahí se detienen al verla, pero luego recuerdan que ninguna mujer cuerda saldría a estas alturas en camisola, a altas horas de la noche. Quienes transitan esa zona por única ocasión han intentado hablarle, pero ella los ignora mientras el viento juega con el largo de su cabello. Muchos taxistas la han visto, pero saben que no deben acercarse. Es la mujer misteriosa, esa que sufre mucho dolor y anda lamentando sus penas. Más allá del puente se extiende la barranca de Palpa, donde por mucho tiempo se vieron abundantes árboles, de los llamados ahiles. Ahí también se aparece una mujer, aunque los que la han visto dicen que no se parece a la primera. Esta última se desliza lentamente bajo la luz de la luna. No llora, no se lamenta. Al cabo de un rato señala en un punto fijo de la tierra. Muchos obreros que regresaban de sus labores y vieron a esta aparición, excavaron en el sitio señalado con la ilusión de encontrar un tesoro. No hallaron nada. La señora Aurora Soto Cádiz cuenta que en los ahuehuetes de Ventoquipa, un señor de nombre Manuel, ahora ya difunto, le platicó que vio a la Llorona. Otro señor de nombre Martín Soto Gómez, en compañía de algunos amigos, al regresar del cine en Tulancingo una noche de luna llena, vieron a una mujer que gritaba: ¿A dónde los encontraré? Decían las personas del pueblo que tal vez esa mujer era un alma en pena y que por haber tirado a sus hijos al río, Dios la ha castigado. Por su parte, don Enrique Olvera García cuenta que su abuelo Cristóbal Olvera Arriaga vio a la Llorona un día que él andaba a caballo. Don Cristóbal tenía fama de mujeriego, por eso la invitó a montar. Era una mujer de vestido blanco y cabello suelto. Ya iba montada con él cuando quiso mirarla y al voltear se dio cuenta de que era un esqueleto. También fueron muchas las personas que se toparon con hechos escalofriantes en el puente de Aila. La mayoría ya falleció, dejando a sus hijos y nietos las historias. Es así como se dice que el puente está encantado, porque cuando se construyó, emparedaron a niños en sus cimientos. El punto de unión de los dos arcos, lugar donde se corta el agua, no quedaba, por lo que se comenzó a correr el rumor de que los niños estaban desapareciendo. Y en efecto, había menores que faltaban en sus casas, los cuales terminaron desafortunadamente entre el cemento con que se construyó el viejo puente. Se dice que a los niños se los llevaban con engaños, les ponían golosinas en los hoyos, previamente hechos para la mezcla, y una vez que bajaban por ellos, arrojaban encima la mezcla de cemento. Por tal razón el puente quedó marcado, y en él, se cree, sucedieron más hechos desconcertantes. Salvador Hernández es el ánima que se encuentra en el puente de Silva, y todo aquel celayense que pasa por ahí en su coche lo hace con los ojos cerrados y a toda velocidad para no ver al fantasma, ya que siempre que alguien pasa por ese puente, le pide un aventón. Se cuenta que un día Fray Juan del Espíritu Santo se encontraba paseando por los largos pasillos del convento, como solía hacer cuando reflexionaba, pero sus pensamientos fueron interrumpidos de pronto por un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo, ya que según este hombre, solamente Fray Juan podía ayudarlo. Fray Juan llevó al señor al confesionario para que pudieran hablar con absoluta tranquilidad. El indígena, que se presentó como Felipe Santiago, le contó todo lo que le había ocurrido. El sacerdote, luego de escucharlo, le dijo que aquello era importante y que tenía que explicarlo ante testigos y no en confesión, por lo que al día siguiente lo esperaría en la iglesia y no quería que le fallara. Felipe no podía dejar de preguntarse mientras iba de regreso a su casa: ¿para qué querrá testigos el padrecito? ¿Por qué tengo que jurar algo que le dije en confesión?
¿Acaso no cree en mi palabra? Y así, distraído y a paso rápido, y además seguramente sintiendo mucho frío y con los pies helados, pues llevaba unos guaraches, el hombre llegó a su casa. Al día siguiente, a la hora exacta en que habían quedado, de acuerdo Fray Juan y Felipe, éste llegó al convento. Mientras, el sacerdote ya les había comentado a otros párrocos lo ocurrido, con la intención de que fueran testigos de lo que el hombre contaría. Una vez reunidos todos, Felipe Santiago le relató que su primo, Salvador Hernández, había fallecido hacía 3 años en la hacienda de San Nicolás, y que a él mismo le había tocado vestirlo, pero que mientras lo hacía, sintió como su primo le apretaba la mano izquierda 3 veces. Felipe pensó que eran cosas de su imaginación, pues sabía que su primo se hallaba bien fallecido, y que por lo tanto no era posible que pudiera hacerlo. Felipe Santiago jamás había comentado el asunto con nadie, porque tenía miedo de que se burlaran de él y lo tomaran por loco. Así que mejor decidió olvidar el suceso y suponerlo como algo que produce la mente cuando se niega a creer que la gente fallece. Pasó el tiempo y un día Felipe tuvo que ir a San Miguelito, hoy San Miguel Actopan, a recoger maíz que después iba a vender en el mercado. Para llegar a ese pueblo tenía que atravesar el puente de Silva, cosa que hizo, pero apenas iba a cruzarlo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era la voz de su difunto primo Salvador. El hombre creyó volverse loco de espanto y casi cae desmayado, pero logró reponerse y echó a correr. Sin embargo, cuanto más corría Felipe, más fuerte y más cerca escuchaba la voz de su primo, que le suplicaba a grito pelado que fuera a hablar con el sacerdote para que le dedicaran 3 misas, ya que su alma se encontraba penando y no podía descansar en paz. En ese punto de relato los testigos habían ido palideciendo, pero ninguno como Felipe, que no dejaba de jurar que todo lo que decía era verdad. Fue tanto el horror que se apoderó de él. Siguió contando Felipe que cuando le ocurrió aquella desgracia, sintió cómo su cuerpo se iba apartando del mundo, cómo pasaba por el infierno, el purgatorio y hasta por el cielo. Entonces perdió el sentido y se quedó tirado en el puente de Silva, hasta que su cuñado Melchor lo recogió. Cuando éste lo vio tirado, primero pensó que estaba borracho, pero como no percibió ningún olor a alcohol, imaginó que Felipe estaba muy enfermo. Fray Juan y los otros sacerdotes, después de escuchar el relato de Felipe, y como vieran que éste no se apaciguara, le pidieron que calmara sus nervios y que se quedara tranquilo, pues no eran convenientes para su salud tan severas emociones, y le prometieron ofrecer 3 misas al difunto. Y este remedio surtió efecto, porque después de las misas, Felipe estaba más tranquilo y, claro, muy agradecido con el sacerdote, pues gracias a sus santos oficios, él ya no sentía miedo. Además sabía que el alma de su primo se encontraba ahora sí en paz. Los habitantes del pueblo de San Miguelito y sus alrededores acostumbraban decir antes de las misas que ahí asustaban, que se oían quejidos horrendos y que los perros aullaban cuando se acercaban a ese lugar. Pero la verdad es que después de que se le hicieron las misas al difunto, el puente quedó en silencio y en completa paz. A pesar de todo, no deja de haber personas, sobre todo choferes, que aseguran que todavía se ve en el puente una silueta blanca, y otros más atrevidos dicen muy seguros que la silueta blanca pide aventón y que luego de subir a sus coches, después de unos minutos, desaparece. Esta leyenda todavía pervive en Celaya y es conocida por mucha gente tanto del lugar como por quienes llegan de visita. Aunque hay algunas personas que dicen que todas estas historias son inventos de los frailes para hacer que la gente cumpla con sus funciones cristianas. No se puede negar que este tipo de hechos hacen que un lugar como Celaya sea tan rico en tradiciones y leyendas, pues sus calles guardan más allá del miedo que puedan producir muchísimas historias que envuelven con calidez todos y cada uno de los rincones de la ciudad, por muy escondidos que estén. Esta fue la leyenda del ánima del puente de Celaya, Guanajuato.
El puente de los duendes. En Puebla, México, hay una leyenda sobre el puente de los duendes. Este relato hace mención a un hombre que en la Sierra de Puebla iba mucho por aquel lugar. Los lugareños dicen que unos duendes arrastran a la gente hacia la parte baja del puente, aunque no se sabe para qué, puesto que ningún mortal ha regresado de ahí, y cuando se le busca no hay rastro. Este hombre regresaba de una fiesta en el pueblo, y para variar, había tomado demasiado. A altas horas de la noche se le ocurrió ir a buscar leña. Pues bien, la encontró cerca del famoso puente, y él, advertido desde niño de lo que ahí sucedía, trató de ir lo más rápido posible de regreso. ¿Cuál sería su sorpresa al ver entre los matorrales una gallina grande y gorda? Al parecer no era de nadie, porque la gente acostumbra a guardar los animales en sus corrales por temor a lobos o coyotes. Fue así como el hombre se aventuró a capturarla. La iba siguiendo, pero la gallina, a pesar de ir lento, trató de esconderse en los matorrales, haciéndose escurridiza. Terco el hombre, que además sentía la necesidad de agarrarla para cenar, la siguió. Cuando estuvo a punto de atraparla, se dio cuenta de que en verdad era un duende convertido en ese animal, ya que la gallina se detuvo precisamente en un extremo del puente. A pesar del susto y de la intención de correr, inexplicablemente el hombre fue arrastrado hacia adentro con engaño. Debajo de aquel puente se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre estaba siendo mutilada por duendes que reían mientras veían cómo se acercaba. Un extraño adormecimiento le invadió todo el cuerpo, pero en un momento de lucidez hizo la señal de la cruz, y como pudo, dijo estas palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Tras lo cual se oyeron gritos lastimeros desde adentro del puente. La gallina se transformó en un hombre de menos de 1 metro, y los otros duendes le advirtieron al hombre que huyera, y que jamás contara lo sucedido, porque en otra ocasión no tendrían compasión con él. Cuando el señor despertó ya era de día, y pensaba que había sido un sueño lo que había pasado en la noche. Pero al levantarse pudo ver sus piernas desgarradas y desangradas en dirección del puente. La historia dice que el hombre ya falleció, y aunque no se revela su nombre, se cree que legó el consejo más importante a sus descendientes: no acercarse al puente de los duendes. El puente del diablo en Veracruz. A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, varias familias de españoles observaron las cualidades geográficas y climáticas de los terrenos localizados al sur del pueblo de Jalapa. De ahí que varias haciendas de frutos y comestibles comenzaron a establecerse en la zona. Dichos centros de producción enfocaron sus esfuerzos en una empresa que redituaba bastante: el cultivo y la transformación de la caña de azúcar. Esta industria trajo bastantes consecuencias, sobre todo en la conformación de la población, pues miles de esclavos africanos fueron traídos, muchos en contra de su voluntad, a sembrar y a trabajar en estos ingenios. Durante esta época y en la antigua provincia de Jalapa, el ingenio de la Santísima Trinidad, conocido por los habitantes como el Ingenio Grande o el Grande, fue el más importante productor de mieles, panela, azúcar y exportador de caña de azúcar y otras frutas de toda el área. Su dueño, Francisco Hernández de la Higuera, había alcanzado tanta fortuna que consiguió el único título nobiliario en la zona, un mayorazgo, lo cual nos habla de la bonanza económica existente en este lugar, misma que duraría muchos siglos. Ante la necesidad de tener bien comunicada su principal propiedad, junto con las demás secundarias, el dueño del lugar se dispuso a construir un puente. Dicho viaducto fue terminado en 1590, aproximadamente. Esta construcción ha sido objeto de una leyenda particular con 2 versiones. Se dice que a don Francisco Hernández de la Higuera se le apareció el diablo, quien se ofreció a construir un puente grande y fuerte para que librara el paso del río del Ingenio el Grande,
El pago debía ser el alma de don Francisco. Sabiendo que podía obtener el puente que tanto había anhelado, aceptó la oferta poniendo una sola condición. El diablo debía terminarlo antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. Aceptados los términos, Satanás comenzó su trabajo con mucho esfuerzo. Había puesto piedra por piedra y casi terminaba su trabajo, cuando escuchó el canto de un gallo antes de que amaneciera. Don Francisco había mandado a un peón que hiciera cantar a uno, y se presentó ante el príncipe de las tinieblas para ver que no estaba terminado el puente. Así, el dueño del grande conservó su alma y ganó un magnífico puente semiterminado. El diablo, ante su infortunio, decidió derrumbarlo, pero había hecho tan bien sus cimientos que no pudo tirarlo. En ellos quedaron las marcas de sus manos. El puente del diablo, lugar donde más tarde se llevaría a cabo una batalla para obtener el control del pueblo de Cuautepec durante la Guerra de Independencia. Hay una segunda versión de esta leyenda. Cuenta la leyenda que el puente fue construido en una sola noche por el mismísimo diablo, quien esperaba recibir en pago por la obra el alma confusa y caprichosa de don Francisco de la Higuera, dueño del mayor y más antiguo ingenio de la región, el de la Santísima Trinidad, mejor conocido como el Grande. El caballero andaba prendado de una linda doncella, quien además, para mayor escándalo, se dice era su sobrina, hija de su hermano. El río había crecido a consecuencia de una tormenta y se había llevado el puente, por aquel entonces hecho de tablas. No pudiendo resistirse a la idea de no acudir a la cita con su amada, don Francisco clamó a los cielos y a los infiernos para ver si alguien le ofrecía solución inmediata a sus problemas. Del cielo no le respondieron, pues el motivo de sus cuitas se les hacía medio incestuoso, o cuando menos pecaminoso, además de no estar en su política atender asuntos tan mundanos. A los del infierno no les pareció tan mala idea, pues las ganancias resultaban tentadoras. Ayudar a un pecador y además asegurarse un alma completita a un precio razonable. Así, Satanás no se hizo de rogar. Se presentó en el lugar y ofreció sus servicios de ingeniería. Propuso la tarifa acostumbrada en tales circunstancias, el alma del contratante, y marcó un plazo para la entrega de la obra, antes del canto del gallo. Don Francisco, cuando vio que la cosa iba en serio, le dio por arrepentirse y comenzó a buscar la forma de librarse del compromiso. ¿Quién sabe si un ángel tratando de recuperar un alma, o la nana del caballero, que aún seguía cuidándole las travesuras, o él mismo, pero alguien tuvo la brillante idea de despertar a los gallos antes de hora, con lo cual venció el plazo sin estar terminada la obra. El diablo no tuvo más remedio que marcharse de inmediato, y así el caballero se quedó con un puente nuevecito, aunque faltándole algunos detalles. Se dice que en el arco del puente se puede apreciar todavía la huella de una mano que sería la firma del diablo, además de prueba indiscutible de su origen sobrenatural. El puente Metlac. La carretera que va de Córdoba a Orizaba se ha llenado cuantiosas veces de accidentes, debido a que el puente Metlac suceden con frecuencia choques que enlutan a la región. En una de esas ocasiones se cuenta que le sucedió un hecho extraño a un matrimonio, el cual viajaba con sus hijos de regreso a Orizaba después de unas vacaciones en la ciudad de Veracruz. Aquella vez la carretera se encontraba completamente solitaria, cuando de pronto, justamente al llegar al puente Metlac, pudieron distinguir a una mujer con un bebé en brazos. Se detuvieron y la señora se acercó al coche. Al verla junto a ellos se dieron cuenta de que la persona tenía huellas de golpes en el rostro. La extraña mujer les contó que había sido agredida por su esposo dentro de su auto, cuando viajaban de Puebla a Córdoba, ya que el hombre estaba tomando licor y se ponía violento cuando bebía. Debido a esto, la mujer decidió bajarse del auto de su esposo, con la esperanza de que alguien se compadeciera de su situación y la pudiera llevar a su destino. El matrimonio le brindó a la mujer su vivienda para que pudiera quedarse esa noche, con el ofrecimiento de llevarla a su casa al día siguiente. La desconocida subió al asiento trasero donde viajaban los niños de la pareja.
a los cuales les pareció raro que no despertaran a pesar de que la mujer por momentos lloraba. Cuando llegaron a la casa, le asignaron una habitación. Sacaron del ropero cobijas, sábanas y almohadas para la mujer y el bebé. También trajeron juguetes de la habitación de sus hijos para colocarlos a un lado de la cama, por si el bebé se despertaba. Después de que la mujer les proporcionó sus datos a la pareja, le dieron las buenas noches y se fueron a dormir tranquilamente. Al día siguiente entraron a la habitación y vieron que la mujer no se encontraba ahí. Se sorprendieron al encontrar todo en perfecto orden, tal y como estaba exactamente el día anterior cuando regresaron de su viaje. Las cobijas, las sábanas y almohadas estaban acomodadas de la misma forma en el ropero, y los juguetes habían regresado a la habitación de sus hijos. Completamente extrañados, revisaron por segunda vez la habitación y encontraron metidos en la hendidura del sofá un zapatito y un escapulario. Convencidos de que todo lo que había sucedido era real y no algo imaginado, salieron a buscar a la misteriosa mujer con los datos que ella les había dado. Después de una difícil investigación, el matrimonio llegó a una tienda localizada en la ciudad de Córdoba, donde la propietaria del lugar les contó que la persona que buscaban había fallecido hacía mucho tiempo en un accidente automovilístico, ocurrido en el puente Metlac. La familia durante mucho tiempo estuvo horrorizada por la experiencia vivida, hasta que el sacerdote de la iglesia donde asistían llevó a cabo una serie de misas para pedir el descanso eterno de las almas que habían fallecido en este trágico accidente. De esta forma pudieron recuperar la paz y la tranquilidad necesarias para reanudar su vida de manera normal. Esta fue la leyenda del puente de Metlac. Espantan en el puente de Santa Ana, en Guanajuato. Todos los automovilistas, cada quien de diferente manera, cuentan que al pasar por el puente Santa Ana a las 12 de la noche, han visto un abominable espectro. Por cierto, que el puente de Santa Ana se encuentra a unos 20 kilómetros de esta población, sobre la carretera que va a Silao y atraviesa el arroyo del mismo nombre para dar paso a los vehículos y a los peatones. Hecha esta pequeña aclaración, vamos al asunto. Los viajantes al cruzar el puente a la hora que hemos mencionado, les sorprende una luz potentísima, a corta distancia, tanto así que les obliga a reducir la velocidad hasta casi detenerse y salirse de la carretera, pues en lo primero que se piensa es en la presencia de un camión o un autobús que no quiere hacer el cambio de luces. Pero al percatarse de que es solo un faro y no dos, y de que la luz no avanza, la sorpresa aumenta hasta llegar al asombro, pues de súbito aquel faro enorme que deslumbra por instantes desaparece sin dejar huella. Los viajeros no aciertan a comprender tal fenómeno, ni nada que revele la presencia de objeto alguno. ¿Qué significa entonces esa luz, a esa hora y de tan extrañas proporciones? Hay otros testigos que refieren sus impresiones de modo bien distinto. Afirman que en ese sitio y a esa hora, inmediatamente que pasan el puente, descubren a mitad de la carretera la sombra de una figura que corresponde sin duda a la de una mujer. Naturalmente que detienen la marcha, y lo primero que sienten es el deseo de auxiliarla. Al ver que está sola en el camino y a esas horas de la noche, paran el auto. La mujer sube, y cuando poco más adelante voltean hacia el asiento trasero, su sorpresa es mayúscula, pues la figura desaparece. Y otros más nos dicen que hace poco menos de un año, en un camión que iba al arroyo por viajes de arena, bajó uno de los macheteros a quien se le antojó bañarse en las frescas aguas de la corriente, en la temporada de lluvias, y que inesperadamente vino la creciente, y el muchacho, que no sabía nadar, se ahogó, precisamente a las 12 de la noche. Ahora cuando pasa por ahí un auto, el fantasma hace la seña para detenerlo, sube y sigue hasta llegar a Marfil, donde se baja, puesto que ahí vivía con su familia. ¿Cuál versión es la verdadera y la que puede creerse? Para salir de la duda, lo mejor es correr la aventura en circunstancias propicias y pasar por el puente precisamente a la medianoche. El puente del Fraile, leyenda de Jalisco.
En el antiguo camino que va a Tecalitlán se encontraba un puente de madera para atravesar el río. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque este lugar era el punto de reunión de un monje franciscano con su amada. El romance nació cuando en una ocasión, estando en misa, el monje la vio entre los asistentes y se enamoró perdidamente de ella. El monje sabía perfectamente que era un amor imposible, pues como eclesiástico había consagrado su vida a Dios, renunciando a los placeres mundanos, pero la extraordinaria belleza de esta mujer lo cautivó al grado que lo hizo olvidar todas las promesas hechas para llevar a cabo su misión dentro de la iglesia. Este hombre no podía contener su pasión por ella, y todas las noches se encontraba en este puente, pensando que nadie se daría cuenta, que nunca falta alguien que se ocupe de la vida ajena, y no solamente los descubrió, sino que rápidamente se dirigió a dar aviso a las autoridades eclesiásticas, quienes de inmediato procedieron en aplicar un castigo ejemplar al infractor. El monje fue sorprendido y capturado en infraganti, y la joven, temiendo los terribles castigos aplicados por la Santa Inquisición, decidió terminar con su vida arrojándose al río, donde falleció ahogada cuando se golpeó con unas rocas la cabeza. El monje fue testigo presencial de todo esto, y un inmenso dolor se apoderó de su corazón, pero ni siquiera le importó que lo llevaran preso. Su castigo fue terrible, lo amarraron a un árbol y ahí le prendieron fuego. Las cenizas de este monje fueron arrojadas al río, donde cada noche se reunía con su amada. En cierta forma logró reunirse con ella, pues el cuerpo de su amada jamás fue recuperado. Hoy al puente se le conoce como el puente de San Pedro, y se dice que en las noches de lluvia se escucha el llanto de este monje que perdió a su amada. También hay quienes aseguran haber visto más de una vez a la misma mujer arrojándose al río, la protagonista de esta leyenda que repetirá eternamente su trágico fin. El ánima del puente. El convento de Celaya, Guanajuato, no solo ha sido objeto de múltiples visitas, sino de apariciones macabras también. Para los habitantes del lugar no es nada nuevo hablar del fraile que se pasea en cuanto cae la noche. Se cuenta que siempre que necesitaba reflexionar, el sacerdote Fray Juan del Espíritu Santo salía a caminar por los pasillos del convento, los cuales recorría con gusto y a paso moderado. Esta práctica ya la venía haciendo desde hacía 5 años. Debemos decir que el convento de Celaya, además de ser hermoso, era grande. Cierto día se le acercó un indio del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo. De acuerdo a lo relatado por este hombre, él era el único que podía ayudarlo. Felipe Santiago, que era el nombre de ese indio, pidió con insistencia a Fray Juan que lo confesara. Finalmente el padre accedió y lo escuchó con asombro. Después de haberle escuchado, el padre se encontró sobresaltado por el relato y solo atinó a decirle: «Es necesario que lo confieses ante testigos». El indio estaba confundido, pues no entendía por qué el padre requería que su confesión lo hiciera ante testigos, lo cual finalmente hizo. Regresó a su casa no muy convencido. Llegó a dormir, y al día siguiente regresó con el fraile acompañado de sus testigos. Observó que el padre ya lo esperaba, pero estaba acompañado de otros sacerdotes, que estaban impacientes por escuchar el relato. Felipe Santiago comenzó con su confesión, diciendo que hacía 3 años su primo Salvador había fallecido, que él lo había vestido para su entierro. Al momento de estarlo vistiendo, sintió que él había apretado la mano izquierda en 3 ocasiones, pero pensó que era su imaginación. Con nadie comentó lo que había sucedido por temor a las burlas. Tiempo después, al atravesar el puente Silva, aquel que dicen está embrujado, escuchó claramente cómo su primo Salvador le llamó. Él corrió lo más rápido que pudo, pero entre más corría, más fuerte escuchaba la voz de su primo. Finalmente aceptó que era su primo muerto, que había venido del más allá para pedirle algo. Esto se repitió, pero esta vez el difunto le pidió que por favor le oficiara 3 misas para que pudiera descansar en paz. Fue tanto el terror que se apoderó del indio que ya no pudo seguir su camino. Incluso se desmayó del impacto.
Los sacerdotes escucharon el testimonio de este hombre y oficiaron las 3 misas que había solicitado el difunto. A pesar de cumplir con esto, Felipe no se liberó por completo del miedo que esto le provocaba, pues cada vez que pasaba por el puente, él se persignaba temeroso a que su primo difunto le hablara pidiéndole otra cosa, pero esto no volvió a ocurrir. El Puente del Diablo. En varios lugares de nuestro hermoso país existen leyendas sobre edificaciones en donde fue necesario ofrecer, por lo menos, un sacrificio humano al diablo para evitar que la construcción no se cayera. La leyenda del Puente del Diablo de Jalisco nos habla de una pareja de enamorados que decidieron recurrir a las fuerzas del mal para estar juntos eternamente. En este bello estado, durante la época colonial, los pueblos de Zapotlanejo y Puente Grande estaban separados por un río caudaloso. La única forma de ir de un lugar a otro era a través de lanchas o canoas. Este medio de transporte era muy peligroso, porque la fuerte corriente del río constantemente provocaba hundimientos y pérdida de vidas humanas. Si durante el día era peligroso navegar por ese río, en las noches era casi imposible, debido a que su nivel subía y las aguas se movían con mucha fuerza. Existe una leyenda de un hombre originario de Zapotlanejo que estaba enamorado de una hermosa mujer de Puente Grande. Todas las noches, este hombre sufría por no poder ir hasta donde se encontraba su amada. Y para mitigar la pena que esto le provocaba, se metía a la cantina y bebía hasta emborracharse. Una noche, al salir de la cantina, envalentonado por los humos del alcohol, se dirigió al desafiante río. Se paró frente a él y borracho profirió en voz alta: Daría mi alma al diablo porque existiera un puente que me permitiera cruzar y ver a mi amada. Esto lo repitió 3 veces. Cuando terminó de repetir la última frase, el ambiente se entornó extraño. Comenzó a soplar con mayor fuerza el viento. Los grillos enmudecieron y nada se escuchaba, excepto el tenebroso murmullo del viento al pasar por el follaje de los árboles, hasta que a sus oídos llegó una voz cavernosa que le dijo: Soy el amo de las tinieblas, el señor de la oscuridad. ¿En verdad estarías dispuesto a darme tu alma por un puente? El hombre enamorado se sorprendió con lo que escuchó, y por más que abría y se frotaba los ojos, no veía a nadie, pero la voz sonó como si estuviera cerca de él. Entonces comprendió que había invocado al diablo, y que estaba dispuesto a cumplir su deseo a cambio de su alma. Ya te lo he dicho. Estoy dispuesto a darte mi alma a cambio de un puente que me permita cruzar este río, para así poder ver a mi amada. El diablo solo se carcajeó de la petición y le dijo: Esta noche, antes de que cante el primer gallo, habré construido un puente que resista la corriente del río, y como pago tomaré tu alma. Si para el primer canto del gallo no he terminado el puente, dejaré tu alma libre, y el puente quedará hasta donde esté construido. Al escuchar esto, el hombre empezó a reaccionar y sintió temor. Con la borrachera que traía encima al momento de vociferar, no lo había pensado bien. Había hablado por hablar y ahora se estaba arrepintiendo. El que no estaba jugando ni arrepintiéndose era el diablo, quien había tomado muy en serio las palabras del enamorado, pero ebrio e inconsciente individuo, sabía que no podía echarse para atrás, pues el príncipe de las tinieblas había iniciado ya la construcción del puente. Cuadrillas de demonios habían llegado a este lugar y comenzaron a carrear piedras para arrojarlas al fondo del río para la cimentación. Las horas pasaban y la legión de demonios y demás espíritus impuros trabajaban sin parar. El puente poco a poco comenzaba a tener forma, y el diablo
Sonreí al saber que pronto tendría un alma más en su haber. Sin embargo, del otro lado del río estaba un hombre que lo había visto todo. Se trataba de un amigo de los enamorados. Este había escuchado cómo el diablo y el hombre enamorado habían pactado la elaboración del puente a cambio de su alma. Así que fue a casa de la causante de este enredo y le contó todo. Le dijo además que la única forma de poder salvar el alma de su enamorado era haciendo cantar a un gallo, pues el mismo diablo había puesto esa condición, que si antes del canto del gallo no había terminado la construcción del puente, no podría tomar el alma de su amado. La mujer salió de su casa corriendo, se plantó en el patio y comenzó a golpearse las piernas simulando un aleteo y a cacarear como si de un gallo se tratara. A los pocos minutos de hacer esto, los gallos del pueblo comenzaron a cacarear. El puente ya estaba casi terminado. Solo faltaba una piedra que el mismísimo diablo iba a colocar, pero cuando estaba por hacerlo escuchó el canto de los gallos. Sabía que ya estaba por amanecer. Soltó la piedra y ordenó a sus congéneres que ingresaran al río. Él también se sumergió para desaparecer, no sin antes proferir toda clase de maldiciones por haber fallado en sus aviesas intenciones. De esta forma el diablo fue engañado. El hombre enamorado salvó así su alma y se salió con la suya, pues el puente quedó en perfectas condiciones para que la gente pudiera cruzar sin riesgo alguno. Hasta la fecha, el puente existe y es funcional. Se dice que todavía tiene el hueco donde el diablo le faltó colocar la última roca. Si ese hueco fuera cubierto, el puente se vendría abajo.